Hola a todos a una nueva clase de formación y evolución de galaxias y es la cuarta clase de este tema 2 en el cual vamos a hablar hoy de algo que se llaman las relaciones de escala. Y es que después de haber visto la dificultad que se tiene para poder tener muestras completas y la problemática cuando hay sesgos que se tienen que corregir, lo que nos puede interesar es encontrar relaciones que tengan una base física, que a partir de observar tan solo una de las variables que nos interesan, podamos de algún modo deducir cuáles serían los valores de las otras, y así aumentar también nuestra estadística de galaxias con parámetros conocidos. Por ejemplo, podríamos nosotros conocer cinemática y a partir de la cinemática determinar un brillo superficial o dispersión de velocidades o tamaños o distintas magnitudes en distintas bandas. Luego, nos interesa obtener este tipo de relaciones, que serán relaciones empíricas, que nos relacionarán estas propiedades que podemos observar muy fácilmente con otras que son más de difícil observación. No obstante, estas relaciones de escala empíricas tendrán que estar al final pues, soportadas por teorías de formación y evolución de galaxias. ¿De acuerdo? Para empezar, la primera de ellas, veremos cuatro. La primera es la ley de Freeman, y en esta, en el 1970, este investigador lo que encontró es que el brillo superficial de los discos de galaxias espirales pues parecía que era constante para todas las espirales. Y eso parecía ser algo muy bueno porque parecía que esto nos permitiría, de algún modo, determinar tamaños, por ejemplo, porque es solo la región central la que tenía un brillo superficial constante. Estuvieran donde estuvieran situadas estas galaxias y fueran del tipo que fueran los discos de galaxias espirales. No obstante, y esto es un ejemplo de lo importante que se acabe basando estas relaciones empíricas con teoría de formación y evolución de galaxias, lo que se demostró, y aquí entramos otra vez en el tema de que las observaciones no tienen por qué estar siempre bien, pues esto era un efecto de selección. Es que en aquel entonces, en los 70, no se tenía suficiente eficiencia o suficiente poder resolutivo, o más bien que poder resolutivo, suficiente sensibilidad en los detectores para poder detectar discos de muy bajo brillo superficial. Luego lo único que hacía es que se detectaban solo los que tenían en torno a este brillo superficial en la banda B de unos 21.65, y parecía que con una dispersión muy pequeña todas las galaxias, su brillo central pues caía en torno a este valor. Pero si os fijáis ahora, aquí a vuestra derecha, podéis ver cómo, aunque la relación que sacó Freeman, que le llamó la ley de Freeman, pues era esta gaussiana centrada en torno a esta magnitud de 21.65, pues en realidad a medida que se han obtenido más observaciones, fijaros en las fechas, hasta el año 2000, en donde se publicó este artículo con todos estos datos y en donde se desmintió que existiera esta ley, fijaros que ahora aparecen muchísimas otras galaxias espirales de disco que tienen magnitudes superficiales centrales mucho menores. Ahora, porque se ha conseguido pues se ha podido tener suficiente sensibilidad para observarlas. Luego se descartó que esta ley de Freeman realmente existiera. Una ley que sí existe, que es muy útil y que sigue utilizándose a menudo hoy en día, es la que se llama la relación Tully-Fisher para las galaxias espirales. En este caso lo que se relaciona es la velocidad de rotación máxima que tienen estas galaxias con el tamaño o con la magnitud absoluta que tienen estas galaxias. Luego, el hecho de que haya esta relación nos permite que simplemente obteniendo esta velocidad de rotación máxima nos permite saber el tamaño que debería tener y con esto pues la magnitud absoluta y la distancia. Pues es un trazador de distancia la velocidad de rotación que observamos en las galaxias. ¿De acuerdo? Tenéis el artículo básico que tenéis aquí. ¿Y cómo se obtiene? ¿Por qué es fácil obtener la rotación? Bueno, se obtiene, por ejemplo, fijaros en esta imagen de aquí, es el perfil de cuando nos agarramos una galaxia entera, pues si nos vemos la línea del H1, pues tiene esta anchura entre un valor mínimo y un valor máximo, centrado en el valor del laboratorio de la línea H1, y luego esto nos está diciendo qué tan rápido puede llegar a rotar el gas H1, emisor de H1, y nos está dando pues justamente la curva de rotación de la galaxia. Y a partir de esto pues se puede obtener el tamaño y se podría obtener justamente la distancia. Y es que fijaros que aquí tenemos esta relación, aquí tenéis el logaritmo de la amplitud de esta v, de esta velocidad que tenéis aquí, el incremento de v sería todo el rango, aunque también se podría agarrar la mitad, perdón, contra
lo que sería la A, que es el eje mayor de la espiral, ¿vale? El radio. Fijaros cómo hay una buena relación entre ambas. Y aquí aún se ve mejor la relación, y la pregunta es, y como os he dicho antes, siempre se tiene que basar en algún criterio físico. Aquí, primero de todo, a vuestra derecha podéis ver que para todas las bandas fotométricas se puede observar esta relación Tully-Fisher. ¿Y de dónde viene la relación Tully-Fisher? Pues bueno, empezamos. ¿Cuál es la velocidad máxima de una galaxia si consideramos que las estrellas que están emitiendo o el gas que está emitiendo está soportada por rotación? Pues bueno, la velocidad máxima será justamente dada por la ley de la gravedad, pues como la raíz de gm partido por r. De aquí podemos aislar la masa y nos da una relación entre la masa y la velocidad máxima. Luego, si consideramos, y aquí es un punto crítico, hemos hablado varias veces de ello y hablaremos más de ello, relación masa-luminosidad, masa total a luminosidad, si suponemos son constantes y le llamamos esta constante masa-luminosidad, podemos definir la luminosidad como esta constante por la Vmax al cuadrado por R partido por G. Nos podemos, si es totalmente lícito, definir otra constante, la constante del flujo, digamos, la constante de surface brightness, L partido por R cuadrado, esto es una constante, acordaos que es la constante de la distancia, y si ahora sustituimos la fórmula de la luminosidad dentro de esta ecuación, pues ahora nos va a quedar una relación entre luminosidad y velocidad máxima con un conjunto de constantes, que las podemos agrupar en la constante C. Y ahora ya tenemos una relación entre la luminosidad y la velocidad máxima. Si nos agarramos ahora la fórmula de la magnitud absoluta, podemos obtenernos una relación entre la magnitud absoluta, la velocidad máxima y una constante. Y acordaros que a partir de tener la magnitud absoluta, podemos obtener la distancia directamente. ¿De acuerdo? Nos viene todo básicamente de estas dos asunciones. De esta, que es que el gas está soportado, el que tiene máxima velocidad, por rotación, completamente soportada por rotación, que es lógico pensarlo en un disco, y por la relación masa-luminosidad. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues ya obtenemos una relación entre magnitud absoluta y la velocidad máxima. Importante, y aquí os lo dejo claro, que el hecho de que la masa total luminosidad sea constante no tiene por qué ser del todo cierto. Lo que sí parece ser constante es la masa luminosa contra la luminosidad, y lo que puede que no sea constante, y veremos más adelante, es que la masa luminosa contra masa total podría no ser constante para todas las galaxias. ¿Vale? Veremos que para las elípticas es algo crítico, lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, pues varias observaciones de la ley de Tully-Fisher, de la relación Tully-Fisher, las tenéis aquí para la banda B, para distintos tipos de galaxias espirales. Fijaros que nos van a ir variando estas constantes, la constante esta de aquí, la tenemos que nos va a ir variando, lo tenéis aquí, y también con un término que nos va a ir variando también aquí delante, multiplicando el factor del logaritmo de la velocidad máxima. Estos dos factores pues van a ir dependiendo del tipo morfológico, entre otras cosas. También se puede definir una relación multibanda, ¿vale? Que esta relación multibanda nos quedaría como lo tenéis aquí, fijaros que tiene más términos, más correcciones, en la cual lo que se usa es esta WR, que está básicamente relacionada con la anchura de esta línea debido a la rotación. Tenéis la definición básicamente aquí, y es que la W20 es la anchura al 20% de la línea de H1, ¿vale? En donde la línea de H1 total, sin pensar que tiene dispersión, pues en donde tiene un 20% del flujo, menos la omega rand, que es básicamente sería la medida de velocidades aleatorias que hay, el fondo que hay debido al mismo pico de emisión. El V-rand es 3.6 de la sigma para un movimiento que sea totalmente aleatorio y gaussiano. Y tenemos el término de la inclinación de la galaxia, que también tiene que tenerse en cuenta. ¿Vale? Esto es la VR de aquí y nos relacionará pues, la magnitud absoluta multibanda contra la anchura de la línea, en este caso de H1. Muy bien. ¿Qué es lo que nos ocurre si nos lo ploteamos para distintos tipos morfológicos? Aunque sea relativamente distinta para cada uno de tipo morfológico, sí que nos acaba cayendo en una relación bastante estrecha con una dispersión bastante pequeña. ¿De acuerdo? Esto es la relación de Tully-Fisher, y aquí tenéis para todos los tipos morfológicos cómo van cuadrando dentro de esta relación, dentro de una dispersión. ¿De acuerdo? Tanto, fijaros que la más estrecha es la relación entre la luminosidad en el infrarrojo contra la velocidad, pero también existe relación entre la luminosidad y el radio efectivo,
y también entre la velocidad y el radio efectivo. La segunda relación cierta que se obtuvo la obtuvieron Sandy Faber y con su colaborador Jackson en el 76, y nos relacionaba básicamente la luminosidad de las regiones centrales de las galaxias elípticas con su dispersión de velocidades también en la región central. ¿De acuerdo? Básicamente era como obtener una relación Tully-Fisher, pero para galaxias elípticas. Lo que se demostró, tenéis el artículo original aquí, lo que se demostró es que no era del todo una relación completa, la relación de Faber-Jackson, sino que en realidad era un caso particular de lo que se le llama la relación del plano fundamental, que vamos a ver a continuación. En el caso de la relación del plano fundamental, más tarde, en el 87, lo obtuvieron dos grupos distintos, y lo que vieron es que había una relación en las galaxias elípticas entre su cinemática interna, el tamaño, al radio efectivo, y el brillo superficial de la zona interna también. Y había muy poca dispersión entre estas relaciones. Luego, como eran tres variables, se podían representar, pues así, en un plano. Teníamos que hay la relación entre la magnitud superficial hasta el radio efectivo y el logaritmo de la expresión de velocidades. Fijaros que nos queda esta relación aquí. Pero también hay una relación entre el brillo superficial y el radio efectivo, que es esta relación tan lineal que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y en cambio, si lo que nos ploteamos es la dispersión de velocidades y el radio efectivo, pues tenemos una distribución, pues prácticamente una gaussiana. ¿De acuerdo? Luego esto es lo que se le llama, este plano, es lo que le llamamos el plano fundamental. Y aquí lo podéis ver para distintos tipos de galaxias, todas ellas mostrando, aunque, fijaros, ya ahora ya estamos viendo que para galaxias distintas parece que este plano está orientado ligeramente distinto. ¿Vale? Esto ahora hablaremos de lo que se le llama el tilt del plano fundamental. El plano fundamental, ¿cómo se puede definir? Pues bueno, la fórmula más común que toma, agarrándonos de que el radio efectivo puede depender de la dispersión de velocidades o del brillo de la magnitud superficial, o que la dispersión de velocidades depende del radio efectivo y de la magnitud superficial, pues lo más común es ponerlo todo junto con esta relación logarítmica. El logaritmo del radio efectivo es igual a una constante por el logaritmo de la dispersión de las velocidades de la región central, más una constante por el logaritmo de la magnitud superficial o el brillo superficial. Va a ser una constante. ¿De acuerdo? Lo que se puede hacer y que hicieron en el año 92 y que tiene sentido hacerlo es intentar alinear este plano, estas dos líneas que tenemos aquí, que queden alineadas en justamente los ejes en los que, o sea, que nos movamos a un sistema de referencia en los cuales, pues, la variación esta sea justamente a lo largo del eje, ¿vale? No nos agarraremos brillo superficial ni logaritmo del radio efectivo, sino que lo que nos agarraremos ahora es unas coordenadas en donde este plano esté contenido en ellas, ¿no? Y básicamente nos definimos estas constantes, se definieron Bender en el 92, la capa 1, capa 2, capa 3, que son estas combinaciones de la dispersión de velocidades, el radio efectivo y el brillo superficial. Y básicamente aquí es cuando nos queda básicamente el plano fundamental proyectado en el plano capa 1, capa 2. ¿De acuerdo? En las otras proyecciones pues nos quedaría exactamente de canto. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué es lo que nos permite ver? Pues nos permite ver que si observamos para galaxias distintas, a ver si realmente continúa completamente de canto o si se tiltea este plano. ¿Vale? Y es lo que veréis porque es importante el tilt del plano fundamental. Muy bien, ¿el por qué existe el plano fundamental? Pues bueno, básicamente el plano fundamental se acaba obteniendo, si nosotros nos agarramos galaxias que estén totalmente virializadas, o sea, si nos agarramos, si entendemos cómo se han formado, si entendemos que las galaxias elípticas son objetos totalmente virializados, soportados por dispersión de velocidades, luego tenemos ya una relación entre la R y la dispersión de las velocidades o la velocidad máxima que tiene esta estructura soportada por velocidad cuando está virializada, pues tomaría esta forma de aquí. Por lo cual podríamos expresar también que el radio efectivo es una constante R por el radio medio de las partículas que tiene.
Y podríamos también definir que la sigma, la dispersión de velocidades, es una constante por la raíz cuadrada del el promedio de la velocidad al cuadrado del sistema que estamos observando. ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta tanto que el objeto esté virializado como que el radio efectivo puede tomar esta forma libremente y la dispersión de velocidades puede tomar esta forma, también lo podemos hacer libremente, lo que podamos acabar obteniendo, además teniendo en cuenta que la luminosidad se nos relaciona con la magnitud superficial y el radio efectivo de esta forma, pues podemos obtener la relación radio efectivo con el brillo superficial a la menos 1 y nos ponemos aquí con la relación masa-luminosidad a la menos 1. ¿De acuerdo? Con esta constante que tenemos aquí. Podéis demostrar básicamente a partir de lo que hemos visto antes, a partir de esta relación de aquí, que nos relaciona la luminosidad con el brillo superficial en el radio efectivo y el radio efectivo, y también suponiendo este punto de que está virializado, y sustituyendo también los valores de este promedio de la velocidad al cuadrado y de este radio promedio, los sustituimos por los observables, que son el radio efectivo y la dispersión de velocidades. Si hacemos todas estas sustituciones, pues acabamos llegando a esta relación que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Teniendo pues esta constante que nos depende de esta capa de esta K sub R y esta K sub B, que es importante que esta K sub R y esta K sub B básicamente nos van a depender directamente de las propiedades intrínsecas, tanto cinemáticas como estructurales de las galaxias elípticas. Que esto nos va a venir dado básicamente también por el cómo se han formado este tipo de sistemas. También importante que en el caso en que realmente todos los sistemas de galaxias elípticas sean parecidos y comparables, es decir, que la masa total contra la luminosidad sea una constante, lo que se acaba obteniendo cuando se ajusta para sistemas totalmente virializados, que los valores de esta fórmula de aquí, que tenéis aquí abajo, si ahora nos sacamos el logaritmo de aquí, ¿vale? Acabamos obteniendo esta fórmula con los valores de A y de B siendo A2 y B menos 1. Os lo podéis demostrar, básicamente tenéis que sacaros el logaritmo de aquí, ¿de acuerdo? Os quedará esta constante, en la cual vais a absorber todos los términos que no podéis calcularos, y imponiendo pues que esté un sistema virializado, acabamos obteniendo una A igual a 2 y una B igual a menos 1. Y de aquí se deriva pues el que exista el plano fundamental. Básicamente de esto, que sea un sistema virializado, soportado por dispersión, es virializado, soportada por dispersión de velocidades, que se nos puede relacionar la dispersión con este factor de aquí, y teniendo esta relación entre la luminosidad, la magnitud, el brillo superficial, el radio efectivo y el radio efectivo. A partir de todo esto ya nos sale la fórmula directamente. ¿De acuerdo? Luego, estos serían los valores, como hemos dicho, para el caso en que sea un sistema totalmente virializado y podríamos pues tener ahora justamente poner que el plano fundamental nos caiga en estos valores de capa 1, capa 2. ¿De acuerdo? Ahí, que esté proyectada en este plano. Pero lo que se observa es que hay casos distintos y en realidad los primeros que se observaban no eran de elementos virializados, sino que, por ejemplo, la relación de Faber-Jackson se recupera en el caso en que yo tenga para el plano fundamental una A con un valor de 2 y una B con un valor de menos un medio. ¿De acuerdo? Y también se observa que en realidad los valores típicos para cuando se tienen muestras grandes de galaxias elípticas son de una A de 1.24 más menos 0.07 y una B de menos 0.82 de más menos 0.02. Es decir, un tilt, una variación muy grande respecto a lo que sería un sistema virializado. ¿Qué es lo que significa esto? Pues se puede ver que en el caso en que realmente la relación masa-luminosidad no sea una constante, sino que nos dependa de la luminosidad y del brillo superficial en el radio efectivo, en este caso, con solo imponiendo que la masa-luminosidad no sea una constante, ya podemos recuperar los valores observados. ¿De acuerdo? Esto sería una opción. ¿Y por qué podría producirse que la relación masa-luminosidad variara de un sistema de galaxia elíptica a otro? Pues a que hubiera un cambio, por ejemplo, en la relación. Hemos visto que esto es la relación masa total luminosidad, pero podría ser que hubiera variaciones entre la relación de masa estelar y masa total, con lo que nos llevaría a esta variación en la masa luminosa contra luminosidad. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se puede dar
una variación entre la relación entre masa total y masa estelar, pues que un sistema haya sido mucho más eficiente formando estrellas que otro. ¿De acuerdo? Si un sistema es mucho más eficiente formando estrellas que otro, ya se me rompe totalmente la relación masa total-luminosidad, porque hay muchas más estrellas, por lo cual brilla mucho más. ¿De acuerdo? Para un mismo valor de masa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Luego la clave está aquí, en la relación masa estelar-masa total, porque la luminosidad nos viene de la masa estelar. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues bueno, acordaros que la mayoría de galaxias elípticas se han formado a partir de fusiones de otros halos o de galaxias de menor masa que suelen ser discos. Y lo que se acaba viendo en simulaciones también, y que lo comentamos, y que nos hicimos un poco, me hice un poco el lío cuando contaba las fusiones entre galaxias elípticas, entre galaxias de disco para formar galaxias elípticas, pues lo básicamente es, en el caso en que tengamos fusiones de dos discos sin gas, es decir, que no se formen estrellas, las galaxias al final quedan totalmente virializadas, simplemente pues se destruyen los discos y acaban soportadas por dispersión de velocidades, y acabamos teniendo que A y B se parecen mucho a 2 y menos 1, ¿vale? Que son los valores que nos predecía en el caso de algo muy virializado. En el caso en que tenga discos con alta fracción de gas, ¿vale? Por ejemplo, tenéis aquí del orden a mayores del 30% de gas, lo que pasa es que en la fusión se disipa el gas, se forman muchas más estrellas, de repente la relación masa-masa estelar varía muchísimo con la que habría si no hubiera habido formación estelar, si se hubiera heredado la de las galaxias espirales que se han fusionado, y ahora pues me cambia la relación masa-luminosidad. Y aquí es en donde me aparecerá un tilt debido a cambios en la relación masa-luminosidad. ¿De acuerdo? Luego fijaros que aquí tenéis ejemplos para bandas distintas, observaciones en bandas distintas, de los valores estos de A y B para distintos tipos de galaxias, ¿vale? Para distintos soles, y fijaros como estamos teniendo siempre esta variación fuerte con respecto a este 2 que debería ser y con respecto a este menos 1 que debería ser también, ¿vale? Y es por el hecho de que el sistema, si nos agarramos los sistemas elípticos como un todo, pues en realidad estamos mezclando sistemas elípticos que sí están muy cerca de la virialización con otros que han quedado lejos de la virialización, que tienen cierta rotación debido a que se ha podido disipar también el gas y formar estrellas y así pues tener este tipo de sistemas distintos. ¿De acuerdo? Esto que hemos estado contando aquí era el caso, suponiendo el caso solo que la variación sea solo en la relación masa-luminosidad. Pero tened en cuenta también que están interviniendo estos factores de aquí, esta KR y esta KB, que también pueden variar en el caso que tengamos sistemas que tengan una rotación fuerte, en lugar de estar solo soportados por dispersión de velocidades. Y con esto termino la clase de hoy de las relaciones de escala. En la próxima clase y así nos vamos a ir a todo lo que es la parte de cómo se pueden obtener historias de formación estelar a partir de observaciones de galaxias con poblaciones estelares no resueltas y con poblaciones estelares resueltas, que estará muy relacionado con la práctica 2 que tendréis que hacer de esta asignatura. Pues dejamos aquí esta clase 4, esta parte 3 del tema 2, y nos vemos en la próxima clase. Que vaya muy bien.